importante del tema es que sea un tema que a ustedes los comprometa. Si a ustedes los compromete un tema en donde ustedes interrelacionen justicia con trabajo social, pueden hacerlo. Pero si a ustedes esa relación no los compromete y las compromete alguna otra cuestión que tiene que ver con la realidad de este momento, o incluso con algo que vieron en una serie o en una película en este tiempo, o algo de historia, o una poesía, o una canción, o algún texto de otra materia, lo pueden utilizar. A veces pasa que uno lee algún texto de otra materia y decís, uy, mira, esto tiene que ver con lo que hablamos en filosofía. Eso es válido también. No importa dónde haya surgido la pregunta, sino que tenga algo que ver, obviamente que tenga que ver con el tema de la justicia, ¿sí? Entonces pueden utilizar lo que ustedes deseen. Una vez que tienen delimitado esto, o sea, el problema, el tema, el problema y la hipótesis, que forman todo parte de lo mismo, como les dije, empiezan a relevar la bibliografía, ¿sí? A fijarse qué bibliografía tienen. Ustedes por suerte además ya tienen fichado, o a esta altura deberían tener casi fichado, los 3 textos. Se ponen a buscar si es que van a utilizar algún caso de la realidad, algún artículo de diario o lo que necesiten, o como les dije, una poesía, un capítulo de una serie, una canción, cualquier cosa que a ustedes les sirva como para ejemplificar lo que piensan. Y ahí entonces empieza la parte 2, que sería la confección estrictamente del ensayo. El ensayo en sí va a tener 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es muy breve, son 2 o 3 renglones, piensen que nuestro ensayo es breve. Esa introducción explicita brevemente lo que decidimos hacer en el ensayo, por lo que muchas veces es muy razonable dejar para el final la redacción de la introducción. En la introducción es muy bueno y muy recomendable que estén explicitados tanto el problema como la hipótesis, pero hacerlo de una manera muy, muy sencilla, ¿no? El desarrollo es donde realmente ustedes tienen que, por decirlo así, poner toda la carne al asador. En el desarrollo ustedes tienen que tener muy claro cómo van a argumentar. En la ficha, y por eso también la ficha de argumentación que vimos, que ahora les incluí un video de inducción, es una ficha muy importante porque más o menos cuenta cómo se argumenta. Es bueno otra vez tener esta hojita borradora al costado en donde ustedes puedan separar los argumentos que utilizar para defender su hipótesis. En el instructivo ustedes tienen, yo puse como modo de desglosar, ¿no? Por ahí tenemos el argumento 1, el argumento 2 y el argumento 3, ¿no? Y por ahí cada uno de esos argumentos se dividen en mini argumentos o cosas que nosotros podemos desarrollar para fundamentar ese argumento que estamos tratando de explicitar. Por eso les hice una especie de numeración 1.1, 1.2, 1.3, ¿sí? Esto es solamente para que ustedes ordenen. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos ante la página en blanco, tendemos a escribir precipitadamente, a escribir todo lo que nos sale de la cabeza y no necesariamente respetamos el verdadero proceso que hicimos cuando pensamos, porque a veces al escribir pegamos como saltos argumentativos y no estamos haciendo las cosas paso por paso, ¿sí? Entonces es bueno esta hojita de borrador para explicarle al lector con claridad cuál es el proceso que estamos nosotros haciendo
para demostrar lo que queremos. Por eso es importante tener un orden y por eso es importante desglosar estas ideas. ¿Qué otras cuestiones tienen que estar en el desarrollo? Tiene que haber ejemplos, o sea, tenemos que poder ser capaces de redactar algún ejemplo de lo que queremos decir. También se pueden utilizar argumentos contrapuestos, o sea, argumentar una cuestión y la contraria, o utilizar opiniones diferentes respecto a una misma cuestión. Eso lo vemos bastante en la realidad también, ¿no? Como alguien apoya una cosa y el otro apoya justamente la contraria. Y eso nos sirve para debatir cuando estamos argumentando, o sea, para explicar por qué una opinión es razonable y quizás la otra no tanto. Bueno, análisis y justificación de las ideas principales. El tema del análisis ya lo vimos bastante con las papeletas. Y por lo tanto tenemos que definir, y esto tiene que estar en el cuerpo del desarrollo, o también puede estar en algunos casos en la introducción, tenemos que definir los términos centrales o las palabras clave o los conceptos más importantes que hemos utilizado. Mínimamente tienen que tener los ensayos algún tipo de definición de justicia. Si la definición es muy amplia o muy larga, la ponen directamente en nota al pie, ¿sí? Si no, dicen qué tipo de definición de justicia van a usar, o en sentido restringido o en sentido amplio, eso tiene que estar. Y algunas otras palabras claves que ustedes utilicen también tienen que estar en el desarrollo del trabajo. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el criterio, yo me refiero a cualquier lector, no sé de qué definición están partiendo de justicia. Supónganse que la definición de justicia de la que parten ustedes es justicia es solo para un grupo selecto de la sociedad y ustedes presuponen que todo el mundo lo conoce. Obviamente las conclusiones a las que van a llegar son muy diferentes. Ahora, si ustedes parten de un concepto de justicia, de una definición de justicia que dice fundamentalmente la justicia debe respetar la igualdad entre las personas, supónganse, bueno, es otra las conclusiones a las que van a llegar. Entonces tienen que delimitar el tema a definir. Por otra parte, tiene que además haber algún tipo de cita textual. Por eso les van a servir lo que ficharon con las papeletas. Si ustedes, para que el trabajo quede como enriquecido y quede ampliado, nombran a algún autor, es muy importante que pongan una nota al pie cuando termina el nombre de autor y agreguen en esa nota algo respecto de su biografía, algo respecto de su teoría o de su postura ante el tema. Lo pueden hacer en nota al pie. Si desean agregar, por ejemplo, alguna película o algún poema o algo por el estilo, pueden agregarlo completo en un anexo. Si quieren agregar una película o una serie, obviamente no es buena idea explicar la película en el cuerpo del desarrollo porque, a menos que sea muy breve la mención, que sea una mención de 2 renglones, porque si no ustedes gastan, por decirlo así, palabras destinadas a la argumentación en contarnos la película. En caso de que ustedes necesiten explicitar cuestiones de la película, también lo pueden hacer en nota al pie. O sea que hasta acá tenemos nota al pie de los textos en los que ustedes se apoyen, nota al pie de las biografías y teorías de los autores que ustedes utilicen, nota al pie si usan película, serie o un texto de algún otro autor, en fin.
Y el último punto sería la conclusión. La conclusión es en el fondo lo más fácil, porque es retomar todo lo que ustedes desarrollaron y cerrarlo. O sea, retomar la pregunta que se plantearon en la introducción y contestarla claramente. Normalmente tampoco lleva tantos renglones, es un 5 o 6 renglones. Por lo que concluimos entonces que el grueso del trabajo argumentativo obviamente está en el desarrollo. La conclusión es como para cerrarlo. No es necesario que pongan un cartelito que diga tema, 2 puntos, introducción, 2 puntos, conclusión, 2 puntos, desarrollo, 2 puntos, sino que sea un texto más o menos de corrido, en donde si ustedes quieren establecer alguna diferencia entre estos momentos del trabajo, simplemente le den un enter al texto como para dejar un espaciado un poquito mayor. Y la parte última sería la bibliografía que ustedes utilizaron. Ahí tienen que consignar todo lo que ustedes hayan leído. Incluso pueden consignar cosas que hayan leído y no hayan utilizado. Eso no hay problema. Obviamente, si sacaron cosas de internet, tienen que poner el link de donde sacaron la información, pero se puede. Lo que no se puede es obviamente bajar el trabajo de internet. Eso no se puede.